¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo. Y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. Nos hicieron brujería a mis hermanos y a mí. Historia compartida por un suscriptor. Los nombres han sido cambiados por solicitud de quien me envió la experiencia para mantener el anonimato. Hola Luis, quisiera contarte mi vivencia paranormal, que me ocurrió hace mucho tiempo, ya más de 20 años, pero que aún me da escalofríos al recordarlo. Desde muy joven siempre fui amante de la fotografía y el cine. En ese momento me dedicaba a hacer videos y fotografías a bodas y eventos importantes. Era muy feliz haciendo esto y era muy solicitado en la ciudad. Me gustaba ver los momentos de felicidad de las otras personas y además la paga era muy buena. En una ocasión me llamaron para unos eventos que cubrirían toda una semana en una ciudad vecina. Al ser de gran envergadura, mis hermanos mayores, Daniel el mayor y Alfredo el segundo, los cuales justo estaban de vacaciones, me dijeron que si me podían acompañar, pues en la misma ciudad serían parte de un evento deportivo. Sería un buen momento entre hermanos y además me ayudarían, y yo la verdad que necesitaba ayuda. Así que me vino de maravilla. Además, me sería muy grata su compañía. El día de los eventos llegó y nos sorprendimos por lo caro que estaban los cuartos de hotel en esa ciudad. Realmente no nos quedaría mucho margen de ganancia para nosotros. Estábamos resignados a dormir muy poco y a viajar casi 4 horas durante esa semana, ya que iríamos todos los días de ida y vuelta desde nuestra ciudad, hasta que en la carretera vimos un pequeño hotel. Paramos para averiguar precios. Si no fuera por el cartel de neón grande que decía hotel, se confundiría con una casa, por lo chico de la construcción. Por dentro era lo esperado, una diminuta recepción de paredes floreadas que cubría todo el lugar. Y en un escritorio se encontraba el recepcionista, que también hacía de botones. Le pedimos una habitación triple con 3 camas individuales. Nos dio la llave de la habitación y para allá fuimos. La habitación era minúscula. Las camas a los costados, 2 mesitas de noche en el fondo y nada más. El baño era muy básico, ducha, inodoro y lavabo, eso era todo. Estaba decepcionado, pero solo era por una semana, y nos ahorraríamos mucho dinero y sobre todo tiempo. Las primeras noches transcurrieron relativamente tranquilas, fuera de los sueños pesados que yo tenía, aunque eso sí, eran constantes y eran muy realistas, en los que en la primera noche soñé que había una especie de humo negro en la habitación del hotel. Esta era distinta, algo más grande, más descuidada, pero era indudablemente esa habitación, y el humo me miraba. Era una sensación de estar siendo observado. En la segunda noche el sueño era todavía más extraño. Estaba en la misma habitación, pero estaba como nueva, con otro papel tapiz, y la habitación era el doble o el triple de grande. Había personas, pero no me daban importancia, excepto 2, que me hacían plática. Yo extrañamente me sentía cómodo, aunque eran desconocidos. Luego despertaba recordando todo. Es raro que yo tenga sueños tan lúcidos y tan vívidos. Lo verdaderamente espeluznante empezó en el tercer día, cuando en la competencia, mi hermano Alfredo tuvo una participación genial, pero fue justamente eso lo malo. Un familiar de su rival se le quedó mirando, tanto a Alfredo como a nosotros. Nos miraba con ira y con mucha tristeza. Esa noche estaba realmente cansado. Había sido un día muy ajetreado y solo quería dormir. Me desperté en el medio de la mañana. Quería orinar. Luego de hacerlo, me estaba lavando las manos cuando escuché unas risas burlescas y estas dijeron: «Mira, solo está en calzones», dijo la voz con un tono humano. «Si ya lo sabes, yo duermo así», respondí con completa naturalidad, pero inmediatamente recordé que no podía ser mi hermano del medio, con el que me llevaba un poco más pesado. Me giré a ver quién podría ser él o los causantes que hacían esas risas, y por unos momentos
pude ver lo que parecía ser una silueta de dos personas, una de tamaño de un adulto normal y la otra de un gran tamaño, pero que rápidamente desaparecieron. Supuse que era mi imaginación o que me habría confundido. Al salir del baño volví a escuchar una risa, pero esta era de mi hermano mayor, que se reía del color de mis truzas, y yo me reí del patrón de tréboles de sus boxers, pero pude percatarme que entre la risa genuina de mi hermano mayor se podía escuchar cierta risa que no era de él y de ninguna otra persona que estuviera ahí. La sonrisa que yo tenía se estaba desvaneciendo, pero algo me decía que no mostrara temor, porque eso a lo que me estaba enfrentando podría ganar. Le conté a mi hermano mayor lo que me pasó y llegamos a la conclusión de que fue el cansancio. Había sido un día muy duro, pero aún así no pude dormir por lo ocurrido en toda la noche. Al día siguiente me enteré que el hombre al que mi hermano Alfredo sacó de la competencia era de ese pueblo, y que era muy querido por todos. Decir que nos empezaron a tratar mal es poco. Apenas nos miraban y hablaban horrendo. No le dimos su debida importancia. Yo seguí con los sueños extraños. Soñaba con aún más personas en ese cuarto, que ahora se veía más derruido, más oloroso y decadente. Las personas se reunían para verme y hablarme, pero no podía entenderles. Lo peor es que no despertaba en mi cama, sino en lugares extraños de la habitación, sin recordar cómo es que había llegado ahí. Despertaba con frío, principalmente en los pies. La exhibición de mi hermano fue muy buena, quedando en una buena posición, y eso hizo que su ego lo dominara y empezara a hablar más de la cuenta. Al cuarto día empecé a ver a una persona en mis sueños, que al menos de cara se me hacía familiar. Era una persona de tez trigueña, muy delgada y algo curva de espalda. Lo peor fue al despertar. Me despertó un fuerte grito de mi hermano. Este estaba en el medio de la habitación, solo, ahí parado. Al verme, preguntó que por qué él estaba ahí. No supe qué responderle, pero su miedo duró unos segundos, porque después de eso siguió como si nada. Cosa extraña, pues aunque es boxeador y es de muy buen cuerpo, es muy creyente en la brujería. Ese día fue normal. Mis hermanos tuvieron un buen día en sus competencias y yo laboralmente me fue de lo más tranquilo posible. Fue hasta llegar al pueblo que empezó lo malo. Al ver a los residentes, principalmente al de la gasolinera y el dueño del hotel, hablando chismes de nosotros. Hablaban de mi físico llamándome Huesitos y a mi hermano Trebolito. No entendíamos el porqué de esto, pero a mí me enojó y me fui para mi habitación. Ahí me fui a descansar. Decir que tuve horrendos sueños es poco. Veía zombies que me mordían, me tiraban de mi larga cabellera y me pegaban en todos lados. Pero esa persona, la del sueño anterior, estaba ahí mirando y sonriendo. Grité tanto en el sueño como en el mundo real. El grito despertó a todos, quienes vinieron a verme. Yo me encontraba en medio de la sala. Mi hermano se acercó y me abrazó, y aunque estuve entumecido, no pude llorar, ni sentí miedo. Vi la incapacidad de entenderme de mis hermanos, pero les dije que me pasó lo mismo con Alfredo. Todo quedó ahí, pero sabíamos que debíamos irnos cuanto antes. Ese día fue extraño. Veía que un hombre nos seguía con la mirada. Era descarado. Daniel fue a preguntarle si ocurría algo con nosotros. Ya toda la situación estaba extraña. Este hombre nos respondió que no, que después volvería, cosa que nos extrañó. Para empeorar las cosas, Alfredo estaba muy extraño y tuvo un pésimo desempeño, siendo así eliminado, aunque eso sí, en una buena posición. Y yo en mi trabajo, aunque fue productivo, estuve frío y distante. En la noche seguían los pobladores con sus habladurías, pero ahora nos llamaban Pequeño Juntito, Apretadito Morado y a mi hermano Corazoncitos. Esto era ya muy específico y extraño. Daniel llegó a la habitación y se puso a ver de cabo a rabo la pequeñísima habitación. Y no pudo encontrar lo que buscaba, sea lo que fuera que quería encontrar. Y todo terminó en eso, en nada. Daniel no nos quiso decir ni una sola palabra. Pero en la noche, até cabos al desvestirme para acostarme y vi mis calzoncillos morados y uva, y entendí todo. Estaban hablando de ellos y de mi delgado cuerpo,
y vi a mi hermano Alfredo, y el patrón de tréboles de sus boxers. Daniel, al dormir con pantalones cortos, pudo escapar de esto. Se lo dije a mis hermanos y Daniel me confesó que estaba viendo si había cámaras. Y no las había. No había ventanas, grandes al menos, y tampoco había espejos. Algo raro estaba pasando, y Alfredo contó lo que le estaba ocurriendo. Sueño todo el tiempo que me golpean personas que solo son sombras, y al despertar vi a 2 personas. Apenas pude ver algunos rasgos, pero definitivamente allí estaban. Pero, así como los veía, desaparecían, y yo me despertaba en cualquier lugar de la habitación. No puedo más con esto, dijo muy alterado al borde de las lágrimas, lo cual es horrendo de ver en un hermano mayor. Decidimos irnos de ahí e ir a un hotel más cercano a la ciudad. Ya solo faltaban 3 días para terminar mi trabajo, y el gasto ya no sería tanto. Fuimos al hotel más barato, pero ya dentro de la ciudad, que era mucho más barato que antes. Ya los varios festivales y eventos habían terminado. Esta nueva habitación de hotel era algo más grande y el baño era enorme. Estábamos esperando que todo se hubiera terminado, pero no fue así. El sueño que tuve fue peor. La risa de esa persona en el sueño era ensordecedora, maligna, y repetía una y otra vez: «No se van a escapar de mí, no se van a escapar de mí». Me desperté aterrado, sudando y alterado. Estaba muy sudado. Fui corriendo al baño a lavarme la cara, y me vi mucho más demacrado, con ojeras y sin una agradable sonrisa como siempre la tenía. Me fui a bañar, estaba en lo mío hasta que vi a 2 personas, justo ahí, en el medio de la ducha. Grité que qué estaban haciendo ahí mientras estas personas o siluetas de personas con pocos rasgos solo se reían y dijeron: ¿pensaban que podrían librarse de nosotros? Ahora estás encuerado. ¡Qué humillación!, decían estas siluetas mientras se reían con una maldad que nunca escuché en mi vida. Grité, lo que hizo que mis hermanos vinieran, pero al venir no pudimos hacer nada. Las siluetas seguían ahí, empezaron a burlarse de todos nosotros. Alfredo, enojado, intentó pegarles, pero simplemente los traspasó, lo que nos perturbó todavía más. No sabíamos qué hacer. Éramos 3 contra 2 fantasmas, o lo que sea que fueran esas cosas. El frío empezó a surgir de nuevo, lo que aumentaba mucho nuestra incomodidad. No nos podíamos mover. No sé si era por miedo o por algo más. Esas cosas nos estaban matando mental y psicológicamente, insultándonos y degradándonos. Además, se escuchaban un gran número de risas llenas de malicia. «Vamos, se nota que son puro músculo pero poco cerebro. Y tú, mostachol, te haces muy inteligente, pero eres mediocre», dijo una de las sombras señalándome. Estábamos paralizados hasta que escuchamos la puerta de la habitación abrirse y entró un hombre desconocido. El hombre era el mismo que nos estaba viendo en la competencia. Nos pidió que fuéramos inmediatamente a la recámara y nosotros así lo hicimos. Al fin pudimos movernos. Ni siquiera pude agarrar mi ropa. Su orden fue contundente y era algo que debía de seguir. Mis hermanos estaban anonadados y molestos, pero yo estaba completamente avergonzado, cubriendo mis partes con mis manos y nada más. Ahí, el hombre dejó algo en la puerta, dejando a las siluetas en el baño que golpeaban e intentaban abrir la puerta, pero no podían. El hombre, como un general, nos dijo: «Muchachos, ustedes fueron embrujados. Les hicieron un trabajo y requieren con urgencia una limpieza exhaustiva». En eso, el hombre saca una caja y de ahí vacía varias cosas. Entre hierbas y cosas varias, todo eso se lo pasó limpiando a Daniel. Esto duró apenas unos minutos, pues según era el menos afectado por el embrujo. En Alfredo tardó un poco más, pero en mí me pasó literalmente por todo el cuerpo esas hierbas y huevos. Ya toda la vergüenza que sentía se había convertido en tranquilidad y normalidad. Luego de varias horas me sentí tranquilo, como con un peso menos. Allí, el hombre nos sentó a Alfredo y a mí, pidiendo que Daniel se saliera.
Una vez fuera el hombre, nos contó que algún contrincante de Alfredo le hizo un trabajo a todos, pero con ciertas diferencias. Alfredo y yo fuimos los más afectados, principalmente yo, y también nos preguntó que si queríamos devolver el mal. Ambos, aunque con sed de venganza, dijimos que no lo devolviera. Asintió y nos dejó una tarjeta de contacto. Nos pidió nuestra ropa que habíamos usado en esos días y en el día de la limpieza. Se la dimos y nos pidió que al día siguiente fuéramos a su casa para terminar el trabajo. Luego se fue e inmediatamente después entró el Botones a limpiar. Toda la tranquilidad se fue y nos cubrimos, pues seguíamos en boxers o en mi caso desnudo, y corrimos a vestirnos, mientras que el Botones nos decía que el hombre ese era un poderoso brujo blanco, que confiáramos en él. Terminó de limpiar y decidimos ir a la casa del brujo cuando yo terminara de trabajar, y así lo hicimos. Llegamos a su domicilio, una casa antigua y grande. Ahí nos esperaba este hombre con un gran fogón. Nos pidió que tiráramos toda la ropa que nos había pedido, y nosotros eso hicimos. Y juro que vimos cómo el fuego se comportaba como si fuera una tempestad, hasta que se escuchó un horrible quejido que venía de todos lados, pero de ninguno a la vez. Nos miramos todos y nos dijo que todo había terminado, que éramos libres, y se sintió mucho el cambio, tanto física como mentalmente. Ese último día fue de lo más normal. Terminamos ese trabajo y nos fuimos a casa con tranquilidad, pero al pasar por ese pueblito nos sentimos mal, como observados. Queríamos pasar sin mirar atrás, pero el auto se detuvo. El de la gasolinera se nos acercó y nos dijo: «Hola, corazón partido. Hola, apretadito y juntito blanco, o mejor dicho, mostachol. ¿Desean algo?», mirándonos a Alfredo y a mí. Indignados pudimos arrancar el auto y marcharnos, viendo cómo la gente del pequeño pueblo nos miraba con sonrisas maliciosas. Creemos que Alfredo, al ganarle al que vive ahí, nos convirtió en enemigos de todo ese pueblito. Injusto, pero ya era un hecho para nosotros. Fuera de ese momento, nunca volvimos a tener pesadillas, y nada extraño nos volvió a pasar. Pero esta experiencia valió para creer finalmente en lo paranormal. El campesino y los fantasmas. Historia compartida a través de mis redes. Créditos a quien corresponda. Un campesino regresaba una noche de vender su trigo en el gran mercado de Arras. Regresaba a pie porque le había dejado su caballo a su empleado, que regresaría al día siguiente. Iba a llegar al pueblo cuando, al pasar cerca de un calvario situado en un cruce de caminos, se vio rodeado por miles de fantasmas vestidos con sus sudarios. Los aparecidos se tomaron de la mano y se pusieron a bailar alrededor del campesino, quien, más muerto que vivo, se había sentado en la piedra de la base de la cruz. El hombre distinguió con terror los espectros de su padre, de su abuelo y de uno de sus hermanos, en medio de la banda numerosa de aparecidos que bailaban a su alrededor. Todos ellos habían fallecido aquel mismo año. De repente, uno de los fantasmas se acercó al vivo y le pidió que lo condujera junto con sus acompañantes a la iglesia del pueblo y avisara al párroco para que aquella misma noche celebrara una misa por el descanso de sus almas. «Todos los que estamos aquí», continuó el aparecido, «somos aquellos por quienes no se ha celebrado la misa de difuntos que se les había prometido. Sin esa misa, nos resulta imposible entrar en el cielo. Debemos esperar a que un vivo nos conduzca a la iglesia del pueblo para celebrar la misa. Y aunque cada mes nos reunimos en esta encrucijada para encontrar a ese hombre, aún no hemos encontrado a ninguno que pueda hacernos ese favor. Tu padre te ha reconocido y nos ha dicho que tienes buen corazón. Apresúrate, pues, y llévanos a la iglesia». Feliz de poder ayudar a todos aquellos difuntos y satisfecho al mismo tiempo por salir del aprieto tan fácilmente, el campesino se levantó. Corrió hacia el presbítero seguido por los fantasmas, que se separaron de él cerca de la iglesia para ir ocupando su lugar en el coro. El párroco no se hizo de rogar y fue a oficiar con el campesino como ayudante. Los aparecidos se habían colocado en un buen orden en la iglesia, los ancianos delante,
los jóvenes a la derecha y las mujeres a la izquierda de la entrada. En el momento del evangelio se levantaron todos, produciendo un ruido de huesos golpeados. Se santiguaron devotamente al comienzo, y al final respondieron a coro un amén, tal que el párroco y el campesino no habían oído nunca otro semejante. La misa continuó y cuando el sacerdote y el agricultor se volvieron para decir «Ite missa est», los penitentes habían desaparecido. Los fantasmas se habían liberado de sus sufrimientos y habían ido a tomar posesión del cielo. El fantasma del pasillo. Historia compartida a través de mis redes. Créditos a quien corresponda. Pasaba yo la noche en una pensión. Cerca de la medianoche sentí que alguien me despertaba. Y al abrir los ojos, vi que a mi lado había un anciano inclinado sobre la cama, mirándome fijamente. «No se asuste», susurró el anciano. «Lo que anda en el pasillo, si es cosa de asustarse». Roté de la cama y me puse de pie en el lado opuesto al que estaba el anciano. Encendí una lámpara. El anciano permanecía ahí, mirándome a los ojos, y vi que con el dedo señaló rumbo al pasillo. «No haga ruido», susurró nuevamente. «Escuché que ahí viene, por el pasillo». Presté atención y escuché unos pasos. Sonaban como si calzaran botas. Los pasos se detuvieron frente a la puerta de la habitación. El anciano me indicó que guardara silencio con un gesto y volteó hacia la puerta. Estuvimos expectantes por un momento. Los pasos volvieron a sonar, esta vez alejándose por el pasillo. Yo no entendía nada. ¿Qué estaba pasando? Caminé hacia la puerta. Entonces él se movió como para detenerme. Le amagué con la mano y eso lo detuvo. En el pasillo aún se escuchaban los pasos. Abrí la puerta y me asomé. Para mi sorpresa, no vi a nadie, aunque se seguían escuchando los pasos. Cerré la puerta y giré hacia el anciano. Este sonreía. «¿Vio? Es un fantasma rondando la pensión. El dueño no me cree. Yo soy el conserje. Lo desperté para avisarle. No es bueno que el fantasma lo encuentre dormido. Podría darle un susto de muerte», me dijo el anciano. «El susto me lo dio usted», repuse. «Pero está bien. Gracias por avisar. Nunca más vengo a este lugar». El anciano salió sin decir más y me dejó solo. No volví a escuchar los pasos. Apenas amaneció, fui hasta la recepción. Allí estaba el dueño. «Lindo lugar tiene usted», comencé a decirle con tono sarcástico. «Claro, está el pequeño detalle, casi insignificante, de que aquí hay fantasmas». El tipo me miró algo perplejo. Después se pasó la mano por la barbilla, como pensando. «Discúlpeme, tenía mis sospechas, pero como no duermo aquí, no estaba seguro. Además, de primera, uno no se la cree». Se disculpó el hombre y parecía ser sincero. «El conserje siempre me lo decía. Decía que había fantasmas, hasta que desapareció, y nunca más volvimos a saber de él». La novia emparedada de Ixtapaluca. Historia compartida a través de mis redes. Créditos a quien corresponda. Esta historia inició como una historia de amor, cuando la hermosa hija del dueño de una hacienda se enamoró de uno de los sirvientes, despertando el enojo de su padre, quien quería casarla con alguno de los hombres de la alta sociedad. Lamentablemente, la ira del padre fue tan lejos que esta historia no tuvo un final feliz. Aunque el padre pensaba que no duraría ese noviazgo, era tan fuerte el amor de los jóvenes que decidieron unir sus vidas para siempre. Al llegar el día de su boda, el padre mandó llamar a su hija poco antes de la ceremonia para entregarle su regalo de bodas. Cuando ella, vestida de novia, entró al cuarto, su padre furiosamente la golpeó hasta dejarla inconsciente, para después encerrarla en un angosto cuarto del tamaño de un armario, el cual selló con un muro. La novia quedó encerrada entre paredes sin la posibilidad de moverse, ni que nadie escuchara sus gritos de auxilio.
Entre oscuridad, sufrimiento y desesperación, ella perdió la vida. Muchos años después, cuando la hacienda tuvo nuevo dueño, este mandó derrumbar la vieja construcción. Para su sorpresa, se encontró con algo espeluznante. Un cadáver vestido de novia, atrapado entre las paredes, llenas de rasguños. Se dice que al ser la novia encontrada, su espíritu no encontró la paz, pero sí encontró libertad, pues después de eso, muchos han sido los testigos de ver a una mujer vestida de novia, quien deambula por el barrio de Ixtapaluca y les hace señas para que la sigan hasta su lecho de muerte. Incluso se menciona que cámaras de seguridad han podido captar su existencia. En la actualidad, ese lugar es un banco que está al lado del Palacio Municipal. La bruja de ojos blancos. Historia compartida a través de mis redes. Créditos a quien corresponda. Soy consciente de que existen cosas que se escapan a nuestra realidad. Muchas personas aseguran ser testigo de ello. Yo soy una de ellas, y lo que les compartiré a continuación es mi testimonio. Mi nombre es Carlos. Actualmente tengo 35 años, y esto me sucedió cuando tenía 23. El barrio en donde vivo queda a unas pocas cuadras de distancia del cementerio local, y a pesar de eso, jamás sentí miedo, incluso teniendo conocimiento de experiencias vividas por personas que viven cerca también. Y había escuchado hablar de que la madrugada era el horario elegido por las ánimas para manifestarse, y ni hablar de las historias de brujas y duendes que son ya comunes en mi ciudad. Sin embargo, yo era indiferente a todo eso, hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Era una madrugada de día sábado, justamente 1 de noviembre. Esa noche habíamos decidido salir a bailar con unos amigos, pues era el cumpleaños de uno de ellos y después del asado nos fuimos para el boliche. La noche pasó rápido. Tomamos algunas cervezas y bailamos hasta cansarnos. Recuerdo que mientras estábamos ahí se nos acercó un vecino mío. Me saludó y me comentó sobre un acontecimiento que acababa de pasar minutos antes en mi barrio. Un conocido nuestro había sido espantado por una supuesta aparición y se encontraba en el hospital, ya que sufría de convulsiones y al parecer el susto le habría provocado un ataque. Me pareció raro, pues justamente a ese muchacho yo lo había visto minutos antes de venir para el boliche. Pero al saber que se encontraba en el hospital me tranquilicé un poco, pues estaba en buenas manos y de seguro se recuperaría pronto. A eso de las 3 de la madrugada, les dije a mis amigos que ya me iría a mi casa. Ellos decidieron hacer lo mismo, y como vivíamos cerca, nos salimos todos juntos para dirigirnos cada quien a su hogar. Durante el camino íbamos hablando de lo que ocurrió con el muchacho de mi barrio. Algunos lo tomaron como broma, y otros sintieron un poco de temor, pues al vivir cerca del cementerio, era inevitable pensar que era muy posible que alguien fuera espantado. A unas cuantas cuadras antes de llegar a mi casa, me despedí de mis amigos y seguí mi camino. Después de una cuadra escuché que alguien me llamó por mi nombre. Me di la vuelta y no había nadie, excepto por una mujer que venía caminando detrás de mí como a unos 50 metros de distancia. Parecía una anciana. Su caminar era torpe y lerdo, y estaba encorvada, además de que se sostenía con un bastón. Pensé que era alguien conocido, sin embargo, decidí no darle importancia, pues lo único que quería era llegar a mi casa. Caminé unos metros más y comencé a sentir muy de cerca los pasos de alguien. Volví a escuchar que me llamaron por mi nombre. Me di la vuelta y vi que era aquella misma anciana, pero esta vez estaba solo a unos metros detrás de mí. Sinceramente, en ese momento sentí un poco de miedo, pues no era posible que ella se hubiera acercado tan rápido. Incluso, al verla bien, no la pude reconocer. Estaba seguro que no la conocía. Seguí caminando y al oír mi nombre por tercera vez, supe que ya estaba justo detrás de mí. No lo dudé ni un instante y empecé a correr hasta llegar a mi casa. Entré directo a mi habitación y me senté en la cama. Me reía de mí mismo por lo que acababa de pasar. Pensé que quizás habría sido alguien conocido que se disfrazó y me quiso hacer una broma. Tomé valor y me asomé por la ventana, pero no había nadie.
Comencé a cambiarme de ropa para ya descansar. Apagué la luz y me acosté. Luego de unos minutos comencé a percibir un olor nauseabundo, como si un animal muerto estuviera cerca. Recordé entonces que había dejado la ventana abierta, y si no me levantaba a cerrarla, ese olor seguiría entrando a mi habitación. Me destapé y cuando me proponía levantarme, miré hacia la ventana y la pude ver. Era esa misma anciana que me estaba siguiendo minutos antes. Estaba colgada sobre las rejas de mi ventana, observándome con una sonrisa macabra. Y mientras metía una mano entre las rejas, me señaló y volvió a pronunciar mi nombre. No sé cómo describirles lo que viví en esos momentos. Su rostro arrugado estaba cubierto de mugre. Sus ojos eran totalmente blancos y su pelo era tan escaso que parecía ser calva. Era tanta la impresión que me provocó que sentía como la sangre se me congelaba. Sus manos y dedos eran largos y las uñas negras parecían las garras de un animal. Era ella la que despedía ese olor tan asqueroso que hasta el día de hoy me causa náuseas al recordarlo. El grito de espanto que di fue tan fuerte que desperté a toda mi familia. Mis padres llegaron corriendo a mi habitación, encendieron la luz y abrazándome me preguntaron qué me sucedía. Yo no podía hablar, tan solo temblaba del miedo y no paraba de balbucear. Simplemente le señalé hacia la ventana, pero ya no había nadie ahí. Recuerdo que me llevaron al hospital porque no podían lograr que yo reaccionara. Al otro día, cuando desperté, recién pude hablar, y ya más tranquilo le conté a mi familia lo que había visto la noche anterior. Estuve visitando a un curandero durante un mes para que me curara del susto. Jamás supe quién fue esa anciana que se me apareció. Sin embargo, durante algunos meses, varias personas de mi barrio aseguraban haber visto a aquella misma mujer, a la que llamaban la bruja de los ojos blancos. Una tarde llegó a mi casa aquel muchacho al que habían espantado esa misma noche, y después de contarme su experiencia, supe que esa misma anciana fue la culpable de que él también sufriera el espanto más grande de su vida. El reflejo. Historia compartida a través de mis redes. Créditos a quien corresponda. Esta vida tiene muchos misterios. Muchos de estos no tienen una explicación razonable, y el siguiente caso es uno de ellos. En algún pueblo había un joven de nombre Daniel Henderson, de aproximadamente 15 años de edad. No tenía padres. Habían desaparecido sin explicación, y a quienes dieron por muertos. Así que vivía con sus abuelos. Daniel era muy diferente a los demás muchachos de su edad, inteligente pero a la vez muy callado. En el colegio, todos lo veían como alguien muy raro y muy callado. Si decía hola, ya era mucho decir. Sí, Daniel guardaba un secreto, tan hermético como su personalidad. Sentía que su reflejo no era él. Sentía que su reflejo se divertía viéndolo a pesar de desviar él la mirada, que poseía facciones distintas a las suyas. Detestaba cualquier superficie en que se reflejase por el azar. Un día de escuela experimentó unas inmensas ganas de ir al baño. Estando ahí, y sin quererlo, se encontró con su reflejo. Hasta ese entonces había sido muy cauteloso en vista del gigantesco espejo del baño, pero no podía disimular más su necesidad o apurarla en algún rincón oculto, siendo que el colegio era muy estricto y celosamente vigilado por los empleados. El baño estaba sucio e impregnado de un olor desagradable. Daniel tenía el espejo delante de sí. Hizo un esfuerzo para ocuparse en el inodoro, y cuando se disponía a salir, nuevamente su reflejo se opuso a sus ojos. Entonces se sintió atrapado, hipnotizado. Pasaron 10 minutos, que Daniel vivió como si fueran 10 segundos. Sí, extrañamente así sucedió. Y por supuesto, cruel ironía, su reflejo le guiñó un ojo. Daniel despertó del trance al momento. Llegó a creer que se trataba de su imaginación. Y no, su reflejo le sonreía con malicia, despiadada malicia. Le hacía señas para acercársele. Parecía que le pidiese unirse a él. Fue demasiado. Daniel huyó literalmente.
El mal estaba hecho. Comenzó a sufrir dolores de cabeza, náuseas. Lo sabía. El vínculo escrito en su encuentro. No había vuelta atrás. Su reflejo lo reclamaba. Días después, sus abuelos fallecieron en un accidente de tráfico. Él quedó solo y a merced de una maldición. Todo parecía confabulado. Después de eso, fue enviado a un orfanato. Pero la historia de Daniel Henderson no concluye aquí. Él desapareció del mundo una tarde de invierno, y por mucho que se le buscó, nunca se le encontró. Triste repetición, acontecimiento que revivía el recuerdo de la inexplicable desaparición de los padres del muchacho. Lo único que quedó de sus pertenencias fue una carta, breve, incompleta, junto a un espejo roto, que decía así: sea quien sea que encuentre esta carta, quiere decir que ya no estoy en este mundo. Me entregué a mí, quizás yo mismo. No aguantaba más la presión, el miedo, la paranoia, el desespero. Por eso quiero decirles a todas las personas que si sienten... Ese fue el fragmento de la carta. Hay muchas teorías sobre el paradero de Daniel. Unos dicen que estaba loco, así que se quitó la vida, quién sabe cómo y en dónde. Otros, que su reflejo se lo llevó. Y por último, ¿a quién cree, sin esperanza, que todavía está en este mundo, apartado de todo y de todos? La venganza de las brujas. Historia compartida a través de mis redes. Créditos a quien corresponda. Hace muchos siglos, en una ciudad antigua de Europa, las llamas de la Inquisición no cesaban. En las aldeas cercanas, los aldeanos perseguían sin piedad a las mujeres acusadas de brujería. A cada una que caía en sus manos, el pueblo le encendía fuego, convencidos de que quemar el cuerpo de una mujer errante liberaría su alma del mal. Pero lo que ignoraban era que las brujas, en su desesperación, hallaron una forma de escapar de la muerte. Con el poder de sus maldiciones, se transformaban en gatos negros, seres invisibles a los ojos de la justicia, pero siempre vigilantes desde las sombras. Las brujas, ahora condenadas a vivir en secreto, decidieron vengarse de aquellos hombres que, embriagados por la lujuria y la codicia, las habían llevado a la muerte. Se acercaban sigilosas a los hombres borrachos o a los más corruptos del pueblo, aquellos que despreciaban a las mujeres, que las deseaban solo para su placer o que habían hecho pactos oscuros. Las brujas, en sus formas felinas, susurraban en los oídos de los hombres, prometiéndoles riqueza, poder o el cumplimiento de sus deseos más oscuros. Los hombres, cegados por sus vicios, no dudaban en sellar el trato, sin saber que cada promesa hecha a una bruja era una sentencia de muerte. Poco después de aceptar el trato, los hombres comenzaban a sentir los efectos de la maldición. La piel se les ponía gris, sus ojos se hundían en sus cuencas y sus fuerzas los abandonaban lentamente. Nadie sabía de dónde venía la enfermedad que consumía a aquellos que caían en la trampa de las brujas. Pero todos se daban cuenta de que antes de morir, los hombres caían en un estado de desesperación y dolor, como si sus almas estuvieran siendo arrancadas lentamente. Al morir, su alma no encontraba paz. En el último suspiro, los hombres veían siempre la figura de un gato negro, con los ojos llenos de ira y hambre. El gato, ahora la bruja transformada nuevamente, robaba su alma, arrastrándola a las profundidades de la oscuridad. Los aldeanos, al escuchar los rumores de estas muertes extrañas, comenzaban a temer a los gatos negros que se cruzaban en su camino. Sabían que estas criaturas no eran simples animales, sino las almas vengativas de las brujas, buscando siempre al siguiente hombre débil para hacerle pagar por sus deseos. Sangbeto. Historia compartida a través de mis redes. Créditos a quien corresponda. Los Ogu, un grupo étnico que habita la ciudad costera de Badagry, en Nigeria, todavía conserva el extraño culto a los Sangbetos, una tradición ampliamente respetada por los habitantes de la zona. Los Sangbetos, también conocidos como guardianes de la noche o policías vudú,
en la región Yoruba de Benín y Togo, son espíritus que disfrutan danzar vestidos con atuendos a base de hoja de palmera. La danza consiste en manifestaciones y giros espontáneos, que según la creencia, traen buena fortuna para los habitantes. La leyenda cuenta que originalmente los sangbetos servían como centinelas nocturnos en la ciudad de Okponou, Benín. También eran responsables de la seguridad nocturna en pueblos y aldeas aledañas, manteniendo a raya a los ladrones y malhechores que buscaban víctimas. En la actualidad, los grupos locales de sangbetos organizan competencias para demostrar quiénes tienen las mejores danzas y trucos de magia en todo Benín y Togo. El atuendo tradicional consiste en un traje conformado por numerosas capas de rafia que son coronadas con una especie de sombrero. Cada vez que los sangbetos hacen una aparición pública, van acompañados de algún instrumento musical. Uno de los más utilizados es una especie de trompeta con 2 bocas denominada ganqueque. El ritmo que producen se denomina gangbo, término heredado de un instrumento homónimo. Los sangbetos suelen manifestarse en ocasiones especiales o cuando la comunidad atraviesa algún contratiempo. La danza pública que realizan consiste en frenéticas rotaciones seguidas por momentos de inmovilidad, momento en que los miembros de los grupos los azotan con varas rituales mientras la comunidad entona algunos cánticos. Esto marca el momento en que alguien se acerca a la vestimenta ritual para darle vuelta y revelar que no hay nadie dentro. Sin embargo, lo más interesante sucede cuando vuelven a azotar el traje con la vara ritual y el espíritu sangbeto regresa para seguir danzando y bendiciendo a la comunidad. En algunos sitios, los habitantes acostumbran quemar estos trajes después de las danzas. La tradición de los sangbetos está presente en todo el sur de Benín. Otra creencia es que por las noches, estos espíritus guardianes abandonan sus trajes para sembrar el terror a su paso. Se dirigen a la morada de ladrones, perezosos y adúlteros para cobrar sus malas acciones. De hecho, parece que la forma del sangbeto fue especialmente diseñada para infundir miedo. Su traje, básicamente, es una enorme máscara conformada por paja multicolor que va de la cabeza a los pies, dando saltos acrobáticos y emitiendo sonidos guturales. El origen de la leyenda es bastante peculiar. Cuentan que 3 hermanos tenían conflictos entre sí y disputaban una guerra, con los 2 mayores oponiéndose al más joven. Una noche antes de la batalla, el menor de los hermanos tuvo un sueño donde una figura sobrenatural le aconsejó cubrir a sus hombres con hojas de palma y hacerlos correr contra los enemigos para que pensaran que se trataban de fantasmas. El truco funcionó, los hermanos terminaron huyendo y el más joven se convirtió en señor de aquellas tierras. La máscara de sangbeto es un tributo a esa victoria que con el paso de tiempo se convirtió en objeto de veneración. Las apariciones de los sangbetos buscan purificar al pueblo, ahuyentar los males y solicitar protección. Prueba de su poder sobrenatural es que durante la danza realizan toda clase de actos prodigiosos, como caminar sobre botellas de vidrio rotas sin tener una sola cortada, o lamer una barra de hierro incandescente sin sufrir daño alguno. Mitos y leyendas de Semana Santa. El significado de Semana Santa para algunas personas es sinónimo de vacaciones, para otros, de fe, oración, reflexión y reconciliación, para otros de intercambio económico. Y no faltan los que piensan que es una época en la que predominan los mitos y leyendas, por lo que es un periodo en el que se deben dejar de hacer muchas cosas para no terminar como una sirena, convertido en pescado, sin alguna extremidad corporal, con lengua de serpiente o atrapado por algún espíritu maligno. Algunos teólogos e historiadores religiosos comentan que muchos de estos mitos y leyendas que existen en esta temporada quizás fueron creadas por la Santa Inquisición en la época medieval, para generar terror y respeto a estos días santos. En otras palabras, servían para conseguir el adoctrinamiento del catolicismo, enseñar el temor divino, empleando en las narraciones el factor miedo y el castigo, para así procurar el recogimiento espiritual en las personas en estas fechas.
y por un buen tiempo cobraron mucha fuerza. Es cierto que actualmente cada vez es menos frecuente que la gente crea en las leyendas y en los mitos, y que sobre todo estos últimos los sigan al pie de la letra, pero parecen conservarse en la memoria de muchos y regresan así año con año. En este video les hablaré sobre algunos de los mitos y leyendas que existen y giran alrededor de la Semana Santa. 18 mitos insólitos de Semana Santa. La última semana de la Cuaresma se le conoce como Semana Santa, que tiene su inicio con el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, semana en que la Iglesia Católica recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús. De seguro algunas de estas frases en algún momento las habrán escuchado de las abuelas, o en familias con una educación católica muy fuerte y arraigada, durante el periodo de la Cuaresma, pero principalmente en la Semana Mayor. Entre los mitos más mencionados que corren alrededor de estos días se encuentran los siguientes. Número 1. No hay que tener relaciones sexuales, porque pueden quedar pegados. Se dice que si tienes relaciones sexuales puedes quedar pegado hasta la Pascua. Es por ello que no se celebran matrimonios durante esta semana. Este es el mito más popular y el más utilizado para bromear. Número 2. No bañarse en un río. El mito nació en poblaciones pequeñas del norte de Colombia. Se cree que si una persona se baña en un río, cae en pecado, y por lo tanto puede transformarse en un pez. Aunque este mito ha tenido algunos cambios a través de los años, ya que más recientemente se aplica a cualquier lugar donde pueda tomarse un baño, y que el agua se transforma en sangre, en especial si este se lleva a cabo el Viernes Santo. Número 3. No vestirse de rojo. Este mito es muy extremo, porque al color rojo se le considera el color de la bestia, y si la persona lo usa en Semana Santa, atrae la presencia del diablo, según las creencias populares. Número 4. Es de mala suerte nacer el Viernes Santo, porque los niños que nacen en esta semana, y más aún en Viernes Santo, se dice pueden traer el anticristo. Este mito tomó fuerza al iniciar el siglo XVI y tras la muerte del Papa Juan Pablo II, pues se decía que el nuevo pontífice tendría un alma negra y que bajo su papado nacería el anticristo, y que este último a su vez nacería precisamente en un Viernes Santo, día de la crucifixión de Jesús. Número 5. No se puede escuchar música. Los mayores prohibían escuchar música y mucho menos si se trataba de rock, ya que son fechas donde el silencio y la reflexión son necesarias para escuchar a Dios. Número 6. Viernes Santo, no se debe limpiar la casa ni barrer el suelo, porque equivale a barrer la cara de Cristo. De lo contrario, se atraería al diablo. Número 7. No se pueden utilizar clavos, porque Jesús fue crucificado de pies y manos con ellos. Fueron parte de su sufrimiento. Número 8. Prohibido retar a los niños. Los niños tenían una semana de tregua al año en lo referente al llamado de atención por parte de sus padres, ya que se pensaba, la ira llama al diablo, como un dicho que solían decir mucho los abuelos, y era por esta razón que muchos evitaban retar a sus hijos en los días santos. Número 9. No salir después de las 3 de la tarde. Había que abstenerse de salir después de las 3 de la tarde. Inclusive, el de asomar parte del cuerpo por ventanas y puertas, ya que fue la hora en que murió Cristo, y su enojo causaría la precipitación del cielo en forma de lluvia. Número 10. No comer ningún tipo de carne roja, ni los miércoles de ceniza, ni los viernes de toda la Cuaresma, mucho menos el Viernes Santo. Tradición judío-cristiana desde 1950, y una de las que todavía se mantienen, aunque es todavía más antigua, pues en la Biblia se hace mención de que el pescado era uno de los alimentos que el hombre podía comer durante sus celebraciones de Pascua. La tradición católica dice que el Viernes Santo es un día de recogimiento por el sacrificio y muerte de Jesús. De esta forma, los cristianos tienen que sacrificarse con el ayuno y la abstinencia de carne roja. Número 11. No cortar nada, porque se cree que se está cortando el cuerpo de Jesús. Número 12. Se debe guardar abstinencia. No se pueden realizar juegos de azar, salir de fiesta, bailar o consumir bebidas alcohólicas.
tampoco decir groserías y realizar labores domésticas, porque son actividades que impiden llevar a cabo esta solemnidad. Número 13. Si algún hijo le levanta la mano a sus padres en un intento de agresión, se le puede caer el brazo y convertirse en mula. Número 14. Si un hijo le saca la lengua a sus padres, la lengua se le puede convertir en lengua de serpiente. Número 15. Se debe vestir de negro, caminar despacio y no gritar para no faltarle el respeto a Dios. Número 16. El cabello crece más rápido y más bonito si se corta a las 3 de la tarde del Jueves Santo. Este mito tiene más que ver con las fases lunares, en especial la menguante, ya que casi siempre coincide con la Semana Mayor. Así que no solamente el pelo cuando se corta en esta fecha crece bonito, grueso y brillante, sino las plantas y cosechas son más frondosas, florecientes y abundantes. Número 10. No se debe cazar, porque el daño se te puede devolver. Y número 18. Si una persona se monta a un árbol, se convierte en mono. Estos mitos que antes provocaban temores en la gente, hoy en día son motivo de broma y de recuerdos de creencias no muy lejanas, aunque para algunos, todavía uno que otro mito son normas a practicar. Pero de algo se puede estar seguro, nuevamente serán temas de conversación entre amigos o familiares, dado lo insólito de estos. Leyenda del Diablo de Semana Santa, Durango. El significado de Semana Santa ha dado un giro con el tiempo. Se le consideraba por todos como un periodo de recato, reflexión, rezos, por el Vía Crucis y la Pasión de Cristo. Y aunque actualmente se continúa la tradición como tal por algunos, ya no es como antes. Para la mayoría, el significado de esta celebración son vacaciones, es decir, una semana completa de descanso, de pasear con la familia, de viajar a alguna playa, etc. Y para las generaciones más jóvenes, además significa salir a divertirse con los amigos, sobre todo en las noches, para bailar, beber y todo lo que se les ocurra, dejando los rezos por discotecas, bares, antros, etc., olvidando el significado de la Semana Santa. Tomando en cuenta lo anterior, se cuenta que es así como surge la leyenda del Diablo de Semana Santa, muy popular en Durango, y sobre todo en esta temporada. Y tal leyenda dice así: por la década de los 90, durante un periodo vacacional, una joven llamada Josefina, de 18 años de edad y de una gran belleza, era morena clara, con ojos grandes y verdes como las esmeraldas, y con una personalidad dominante y seductora. No tenía novio. Era dueña de sí misma y adoradora de la libertad. Los hombres la codiciaban, deseaban hacer la suya. Pero la muchacha era tan inteligente que a todos pagaba su admiración, con una sonrisa de su luminoso rostro. Decide un viernes salir a bailar y divertirse con un grupo de amigos, en uno de los lugares más exclusivos y distinguidos para los jóvenes duranguenses. Ese día fue Viernes Santo. Se cuenta que en esa disco, Josefina encontró a un hombre muy joven, muy apuesto y de un gran porte, que usaba un traje negro muy fino y elegante. Por la penumbra del recinto y el relampagueo del permanente cambio de luces, las facciones del joven no se apreciaban del todo, pero parecía que su cara era delgada y de facciones afiladas, con ojos grandes y ligeramente oblicuos, que brillaban intensamente con la luz, como si fueran un par de brasas encendidas en toda plenitud. Tras un poco de coqueteo, el joven le pidió un baile, y Josefina, muy emocionada, aceptó de inmediato, mientras el joven le tendía la mano para que fuese con él. Bailaron y bailaron aquella noche, hasta que llegó la canción de un baile de moda. Bailaron lambada, con tal frenesí y perfección, que parecía una orgía que a cada momento vibraba más por el calor y el impulso desenfrenado del sexo. Eso llamó la atención de los jóvenes presentes y se empezaron a juntar, formando un círculo alrededor de ellos, que gritaban emocionados de tan solo verlos. No podían quitar la mirada de la pareja, como si estuvieran bajo el influjo de algún hechizo o maleficio, cuando de repente la pareja comenzó a elevarse.
Algunos de los presentes se quedaron estupefactos y no podían articular palabra alguna, porque se dieron cuenta de que en lugar de zapatos tenía en un pie una pata de gallo y en el otro una pezuña de cabra, y se empezó a llenar el lugar con un olor muy desagradable. Era un olor a azufre quemado muy penetrante. Cuando se escuchó el grito ahogado de una joven ante lo que estaban viendo sus ojos, diciendo: «¡Ave María Purísima!». En ese momento se comenzaron a apagar las luces, dejando el lugar en oscuridad por unos instantes, que parecieron eternos para todos los presentes. No tenían ni idea de qué hacer, pero los gritos, el miedo y la desesperación reinaban en el lugar. Cuando regresó la luz, Josefina estaba ya en el suelo, en el centro de la pista, desmayada, con el vestido quemado y la espalda estaba en carne viva. Era una grave quemadura, justo donde ese joven parecía haber dejado tatuada su mano. Al mismo tiempo que observaban todos, algunos de los presentes se santiguaban, otros alababan a Dios, mientras que otros rezaban. Ya habían llamado a la policía. Para cuando llegaron, vieron salir a toda velocidad un auto, al que trataron de seguir, pues se le consideró sospechoso en ese momento, pero no lograron detenerlo, ya que se les desapareció al rebasar la puerta central del Panteón de Oriente. El macabro vehículo con su conductor desaparecieron y no se les volvió a ver por ninguna parte. Al realizar los interrogatorios, todos mencionaron al joven misterioso con el que Josefina estuvo esa noche bailando, pero nadie supo decir qué pasó con él. Por otra parte, Josefina fue atendida por paramédicos y era trasladada al hospital, pero por alguna extraña razón nunca llegó. Simplemente desapareció de la ambulancia, sin dejar rastro alguno. Nadie sabe explicar lo que sucedió esa noche, pero a todos los que presenciaron el evento les quedó la sensación de que todo aquello había sido un sueño, una pesadilla colectiva en donde participó mucha gente, y se han negado a proporcionar detalles de lo ocurrido, ya que no quieren recordar la escalofriante experiencia, menos narrar lo que presenciaron. No falta quien dice: «No era más que el diablo», como no queriéndole dar importancia al hecho. Sin embargo, desde entonces se colocan en los hogares, detrás de las puertas, cruces formadas con las palmas del Domingo de Ramos, para evitar que el diablo entre a las casas durante estas fechas de celebración. La Pasión según el Diablo, versión original por R.H. Moreno, adaptado y redactado por EPG, para LM, Terror Nocturno. Según R.H. Moreno Durán, en un análisis literario sobre el diablo y filosofando un poco sobre los días de la pasión de Jesús y el conocimiento del diablo sobre la humanidad, resalta una vieja creencia que afirma lo siguiente: entre las 3 de la tarde del Viernes Santo y la medianoche del sábado, el diablo anda suelto. Así que se hace varios cuestionamientos y al mismo tiempo responde filosóficamente a ellos. Y estos son: ¿qué sucede poco después de esa medianoche, con la llegada de la aurora del Domingo de Gloria? ¿Será cierto que al encenderse el cirio pascual, el vagabundeo del diablo termina y su sombra se esfuma? Si resultase cierto que el diablo anda suelto durante ese periodo, tiene mucha lógica que tras la resurrección de Cristo, el diablo vuelva de nuevo a sus dominios, dando así fin a sus horas de pasión. Moreno Durán hace referencia a que el diablo no es como lo pintan, es decir, a imagen y semejanza de quien lo creó. Piensa que aunque todos crean que se trata de Dios, en realidad él no lo creó, sino el hombre, ya que el diablo también retosa, se divierte, se enamora y sufre. Así que, mientras su inmolado adversario desciende a los infiernos, el diablo, que es un terrible anfitrión, abandona su casa y se dedica a vagar por el mundo terrenal y los territorios de la luz, que el resto del año le son vedados, o por lo menos, eso es lo que se cree. ¿Y a qué se dedica el diablo durante esta especie de licencia sabática? Piensa que mientras Cristo agota el sentido más dramático de la pasión, es decir, el dolor, el sacrificio, la redención, por su parte, el diablo disfruta del otro sentido de la palabra,
es decir, sacia sus vehementes apetitos y conoce placer en todas sus manifestaciones. El diablo se dedica a vivir el amor de sus más diversas formas, en tanto que su rival agoniza, muere y resucita. Lo que es tanto como decir que mientras la encarnación del bien pasa de la cruz al sepulcro y luego baja a los infiernos, la encarnación del mal abandona las tinieblas y recorre la tierra ebrio de esas emociones que convierten al hombre en su huésped preferido. Pero, ¿qué tiene que ver el diablo con el amor y la pasión carnal? Pues parece que mucho, ya que tradicionalmente se le involucra para facilitar un feliz comercio entre amantes adversos. Esto ha quedado plasmado en diversas obras literarias, que en estos casos inspiran más confianza que la misma teología a este respecto. La literatura está llena de ejemplos, de muchas partes del mundo, que confirman tan eficaz gestión, como en Las 12 monjas y los 3 mancebos, La Celestina, Fausto, Helena, entre otros. Pero, al margen de estas intervenciones celestinescas, se impone una pregunta. ¿Puede el diablo enamorarse y gozar o padecer como el ser humano? Menciona que la literatura también registra este tipo de emociones en una gran cantidad de obras literarias, pero que quizá el caso más representativo, en donde se puede apreciar que al diablo nada de lo humano le es ajeno, es la obra de Archidiablo Belfegor, donde el diablo vive como un hombre. Pero que también existe literatura en el sentido inverso, es decir, ¿qué piensa el diablo cuando vive el amor en su condición de mujer? Aquí menciona que el diablo es el más versátil de los travestis, siendo una obra literaria representativa de ello. El diablo enamorado. Se dice que, tan viejo como el diablo, es el consejo de no invocar su nombre en vano. Y precisamente fue esto lo que sucedió en esta obra, la cual es la que tiene más relación con el tiempo de la Cuaresma, y a manera de resumen, se narra lo siguiente. En una noche desdichada de un viernes próximo a la Cuaresma, se le ocurrió a don Álvaro, un joven español que se desempeñaba como capitán de la Guardia del Rey de Nápoles, que por ociosidad y curiosidad invocó a Belcebú en las ruinas de Portosí. El diablo acudió a la cita, primero bajo el aspecto de un horrible camello, luego en forma de perra, y por último, bajo la vestimenta de un hermoso paje, que en realidad esconde una bellísima muchacha llamada Biondetta. Y gracias a los consejos de Biondetta, el capitán, que es un jugador compulsivo, gana en los casinos de Venecia grandes sumas de dinero que le permiten pagar sus deudas. Racha de suerte que el ingenuo español atribuyó al azar. Es cuando Biondetta lo deslumbra con su filosofía. No hay azar en el mundo. En él, todo es y será siempre una serie de combinaciones necesarias que solo pueden ser comprendidas por la ciencia de los números, cuyos principios son, a un mismo tiempo, tan abstractos y tan profundos que es imposible captarlos si no se es guiado por un maestro. Pero es preciso haberlo elegido y unirse a él. El capitán no advierte que ese maestro es quien lo guía, y tampoco se da cuenta de la forma en que la muchacha se enamora de él, al extremo de soportar su indiferencia y toda clase de humillaciones. Incluso un intento de asesinato por parte de Olimpia, una rival celosa que le propina tal cantidad de puñaladas que Biondetta oscila durante 21 días entre la vida y la muerte. Por fin, las pruebas de ese amor son tan evidentes que el capitán opta por casarse con la hermosa y abnegada muchacha, aunque antes de dar semejante paso decide pedirle permiso a su madre, doña Mencia, una rica aristócrata de Extremadura, y entonces, súbitamente, Biondetta desaparece. ¿Por qué la simple mención de la suegra hizo que el mismísimo diablo se esfumara? Intrigado, don Álvaro le cuenta sus peripecias a don Quebracueros, un sabio doctor de Salamanca, quien pone al capitán al tanto de lo que hasta ahora se ha negado a admitir, que durante un año ha convivido con el diablo, gozándoselo sin saberlo. Otra obra representativa de que el diablo conoce las emociones terrenales es El Diablo Cojuelo, donde pone al descubierto todas las intimidades de los habitantes de las ciudades, desde las más nimias y rutinarias
hasta las más vergonzosas. Para cerrar su análisis, Moreno Durán deja en claro que ya sea como hombre o mujer, parece ser que al diablo no le suele ir muy bien cuando se enreda en manejos sentimentales con esas criaturas que se dedican a toda clase de excesos, desde lo gozosamente lujurioso hasta la avaricia y el asesinato, sin contar la hipocresía y la traición. Que los vicios capitales son cultivados con esmero todos los días por el ser humano, y que el diablo comprende a la perfección que el ser humano no necesita de su ayuda para encontrar el camino hacia el infierno, ya que por sí solos podemos encontrarlo. A final de cuentas, tenemos libre albedrío para decidir cómo comportarnos y qué camino elegir. Un libre albedrío en el que ni el diablo ni Dios pueden intervenir. Al diablo, para llegar a esta conclusión, solo le bastan 33 horas, que son exactamente las que van desde las 3 de la tarde del Viernes Santo a las 12 de la noche del Sábado Santo. Las mismas horas que no por casualidad menciona Moreno Durán son las horas que simbolizan los 33 años de Cristo. 33 horas de pasión en las cuales el diablo acumula argumentos suficientes para sentir náuseas ante la falsedad del ser humano, tras lo cual se refugia durante lo que queda del año en el ambiente menos sórdido del infierno, y desde el cual observa cómo a plena luz los hombres se disputan el privilegio de ocupar un lugar en las tinieblas eternas, mera proyección de todos los vicios que cultivan en lo más profundo del corazón. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.